El agua pura de nuestro país se llama Fillet. Ofrecemos variedad de productos de excelente calidad a instituciones, empresas, oficinas y hogares para que puedas tomar agua todo el año. Elaboramos y distribuimos botellones y botellas de agua, soda de sifones y aguas saborizadas. Fischetti y Compañía, una empresa que elabora bajo normas IBES. Atendemos en Cava y Gran Buenos Aires. Solicita nuestro servicio al 4601-1764 o 5526. Seurat elabora bastidores y telas en distintos granos y texturas para artistas. Formatos tradicionales, medidas especiales, redondos y bastidor caja. Seurat también le ofrece su exclusiva línea de atriles y caballetes y la colocación de sus obras en bastidores. Lo más novedoso es que Seurat es el único que implementa el magouflin, el papel integrado a la tela. Seurat, el valor de la experiencia. Radio Hermes y Casa Museo Roberto Duarte, declaradas de interés cultural por la legislatura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bienvenidos a De Paraíso para Usted, un panorama de la música clásica en todas sus formas. Con la conducción de Donato Decina, acompañado por Graciela Morgenstern, Marta Cora Elisset y Roberto Falcone. Colaboraciones especiales: Luciana Rondan, Eduardo Balestina y Jaime Torres Gómez. Buenas tardes para todos. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Acá andamos, Donato, y Pablo, con un día de sentimientos encontrados. Bueno, ahora vamos a darlo a Pablo un abrazo acá que está en el control. Semana muy difícil, pérdidas en un punto irreparables de gente que ha hecho mucho por la cultura, por la música en general. Nos estamos refiriendo, por supuesto, al caso más trascendente de todos, el fallecimiento del maestro Pedro Ignacio Calderón a los 92 años. En el mismo día, Emilio Basaldúa, que fue también director general del Teatro Colón, allá por el año 2002, le tocó remar nada menos que la crisis. Y también, en el mismo día, un día anterior, se produce el fallecimiento del violonchelista Eduardo Falchi, que además de haber sido por momentos solista interino de chelo de la Sinfónica de Mar del Plata, fue el chelista del Cuarteto de Cuerdas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, conjunto que conformaban con Héctor Di Pilato, Roberto Calomarde, Guillermo Becerra y él. Y sobre el fin de la semana nos enteramos
del fallecimiento del doctor Horacio Sanguinetti, quien también fuera director general del Teatro Colón, pero además su rol de pedagogo y de especialista en la educación creo que lo va a trascender muchísimo, porque nadie puede olvidarse de su gestión al frente del Colegio Nacional de Buenos Aires. Fue el rector que más tiempo estuvo en el cargo. Exacto. Y además también fue el primer ministro de Cultura con la ciudad de Buenos Aires autónoma, convocado por el doctor Fernando de la Rúa. Amén de eso, tomó estado público ayer durante la función de Carmina Burana en el Auditorio Nacional, que desgraciadamente Dirección Nacional de Elencos Estables ya ha solicitado la resolución por la cual se le da cesantía o se disuelve el Coro Nacional de Niños. Algo que hace 3 semanas en estos micrófonos aclaró específicamente María Isabel Sanz, quien ha sido su directora hasta este momento. Evidentemente se han agarrado de la ley Batakis, ya después tendremos que ahondar seriamente quiénes contribuyeron a esa ley que no permite el desarrollo artístico de nuestros niños y nuestros jóvenes. Realmente, porque acá no es un solo signo político, acá están todos de acuerdo, nadie alzó la voz, nadie hizo un pedido de informes, nadie pregunta qué está pasando. Y lo que pasa es que, como cuando yo lo dije hace 3 semanas atrás, los legisladores permiten que haya zonas grises o dentro del texto de una ley no especifican exactamente cuáles son las excepciones, cada uno, cuando hay un vacío legal, lo interpreta como quiere. Claro. Además, vamos a esto, ¿no? Hay que ser específico cuando se redactan las cosas. Por supuesto. Y muchas veces el desconocimiento del manejo de ciertos temas, el desconocimiento de esos limbos que hay para que se agarren de sectores de la administración pública para decir esto va, esto no va, yo quiero esto, bueno, es lo que favorece a todo eso. Es realmente preocupante. Por supuesto que sí, obviamente, pero también mucha culpa la tienen justamente nuestros legisladores. Exacto. Porque son ellos los que hacen las leyes. Que hacen las leyes. Y no contemplan o permite que se establezcan estas zonas grises que justamente hace que cada uno lo interprete como quiere, porque es un vacío. Exacto. Y donde hay un vacío, bueno, ahí es donde lamentablemente o dicen, bueno, después lo arreglamos. Y después nada. Después pasan estas consecuencias funestas. Bueno. Y además que hoy es un día de sentimientos encontrados, porque hoy, 18 de julio, se produce lamentablemente un nuevo aniversario del infame atentado a la AMIA. Así es. Bueno, cosa que ayer la gente misma de la AMIA lo organizó, recordemos, hoy por el descanso del sábado. Obvio, no se adelantó para ayer, porque no se puede hacer porque justamente coincidía con el horario del Shabbat. Bueno, vayan tomando por favor el lápiz y el papel, acá Marta les va a decir las actividades que hay. Los programados de la semana. Muchas gracias, Pablo, y antes de leer las gacetillas, hubo otro fallecimiento en esta semana, que fue la compositora Fermina Casanova, que esto fue el día martes, pero que pasó totalmente solapado. Ya teníamos bastante tristeza con lo del maestro Calderón y el maestro Basaldúa, entonces, pero Fermina Casanova no solamente fue una gran compositora, sino que además una figura relevante también en el mundo musical. Así que, sobre todo que componía mucho para ensambles de viento, el Cuarteto Fénix fue un gran destinatario de sus obras. Hubo una sola excepción,
y le compuso a Jorge Pérez Tedesco un concierto para cello y orquesta que yo estuve presente en el estreno, que además, paradoja del destino, fue el debut absoluto de Carlos Viego al frente de la Sinfónica Nacional. Mirá vos. Bueno, perfecto. En el Centro de Experimentación del Teatro Colón hay muchas funciones. A orillas de sí misma, que es un proyecto de experimentación vocal a cargo de Ciro Sorsoli, es un ensamble de 20 cantantes con acompañamiento basado en la novela Arroyo de Susana Pampín. Va a haber muchas funciones de esto, así que es una gacetilla que la van a escuchar bastante repetida. A las 18, en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho, se presenta la orquesta TAM, que significa Trayecto Académico Musical, bajo la dirección de Federico Sardela, otro gran olvidado de los principales escenarios del país. Como solista Jennifer Hernández para interpretar obras de Grieg, Alfred Reed, Holst y Saint-Saëns. Muy lindo. A las 18, en la Biblioteca Argentina para Ciegos, Lesica 3996 de esta capital, una gala lírica coordinada por el maestro Dante Ranieri. ¡Uy, Dante! El querido Dante Ranieri, con acompañamiento de Estela Ojeda en el piano y la participación de los siguientes cantantes. Tamara Benítez Suárez, soprano, que no tiene nada que ver con homónima y nada más. De nuestra Tamara Benítez, la pianista, que le mandamos un beso enorme. La mezzosoprano Virginia Escabino y el tenor Santiago Emba. Bien. También hay actividad, pero que no recuerdo porque después no la vi más, la gacetilla en la Iglesia Ortodoxa Rusa de Parque Lezama, cita en Brasil 315, que son conciertos de cámara, que consiste la entrada, es libre y gratuita, pero hay que llevar un alimento no perecedero porque la Iglesia Rusa tiene comedor propio y atiende a gente en situación de calle. Perfecto. A las 20, función extraordinaria en el Teatro Colón de Alice's Adventures in Wonderland, basado en la novela Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Ya me voy a referir en el momento de opinar. Coreografía de Christopher Wheeldon, música de Joby Talbot y Christopher Austin. Es una producción de Kongelie Ballet de Dinamarca, junto con el Ballet de Suecia, de Royal Ballet. En este caso, a cargo de el Ballet Estable del Teatro Colón, dirigido por Julio Boca, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por David Briskin, y todos nuestros solistas participan, no hay bailarines extranjeros invitados, ya me voy a referir en el momento de opinar. A las 20:30, en el Teatro Roma, Sarmiento 159 de Avellaneda, que en provincia de Buenos Aires, hay otra gala lírica denominada Los Tiempos de la Noche, con dirección de Pablo Manzanelli, donde participan las sopranos Ana Belén Lieberman y Rocío Giordano, la mezzosoprano Daniela Prado y el tenor Ramiro Pérez. Bueno, beso grande para todos ellos, realmente. Suerte esta noche. Pasamos a mañana domingo. Como consecuencia de los acontecimientos deportivos, la función del abono vespertino de ballet se adelantó para mañana a las 11 de la mañana en el Teatro Colón de Alice's Adventures in Wonderland, con el mismo elenco ya y el mismo reparto ya dicho anteriormente, con dirección musical de David Briskin. Bien. Así que, pero Julio Boca dijo que si no pueden asistir por temor a que no haya transporte o no pueden concurrir a esa hora porque ya asumieron otro compromiso, se puede solicitar la devolución del importe de las localidades. Como corresponde. A las 11:30 horas, pero en la Usina del Arte, Agustín Cafarena 1 de esta capital, muchísimas gracias a Ricardo González Dorrego que me hizo llegar esta gacetilla. Dentro del ciclo de cámara participan el mencionado tenor junto a la soprano Silvina Suárez, acompañados en el piano por Malena Levin, para hacer obras de Beethoven, Webern, Chausson, Ravel y Messiaen. Interesante. Bien. La función correspondiente al concierto entre almohadones de las vacaciones de invierno de las 14 horas del Teatro Colón ha sido cancelada.
Entonces, también, obviamente, pueden cambiarla o también acceder a la devolución del importe de la entrada. Claro, hay una realidad, no pueden coexistir tal vez los dos espectáculos al mismo tiempo, uno frente a otro, uno en el Dorado y otro en la sala principal. Exactamente. Bien, y también se pasó a Orillas de sí misma, prevista para las 5, en el Centro de Experimentación del Colón, se pasó a las 19:30 horas. Me parece temerario. Bueno, es la gacetilla oficial anunciada por el Teatro Colón. Yo te entiendo, pero me parece temerario en el sentido de que se va a paralizar el país y no vas a tener transporte. Ya lo vivimos. Pero en fin, bueno, dale adelante. Perfecto. Para el martes 21, a las 16 horas, el Teatro Colón presenta la primera de las funciones de Vacaciones de Invierno a cargo de la Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte, dirigida por Pablo Bocchimusi, con dramaturgia y dirección escénica de Sebastián Irigo, denominada Cuentos Líricos. ¿Sabías que el mar tiene corazón? Bueno. Sí, esta es una de las dos propuestas que tiene el Colón en Vacaciones de Invierno, y esto va a repetirse muchas funciones a las 16 horas. Sí. Teatro Tronador Mar del Plata. Ya lo voy a decir también. Y aparte, hoy se pudo rescatar una fecha de la Orquesta Sinfónica Municipal. No habían podido ensayar lo suficiente debido a que el Teatro Colón de Mar del Plata tiene completamente descompuesto su sistema de calefacción. Entonces se armó un programa de emergencia que, asumido por el maestro José María Gula, que anoche dirigió la banda municipal en un concierto monográfico Mariano Mores, y hoy se van a hacer la Sinfonía Oxford de Haydn, se va a hacer también el concierto para voz y orquesta de Benedetto Marcello y una obertura de Mozart. Así que se pudo salvar con ese programa y con la disponibilidad del maestro Gula para dirigir. Muy bien. A las 19 horas del día martes 21, en la Casa de la Cultura, Avenida de Mayo 575 de esta capital, el ciclo dirigido por Laura de Logu, Tertulias Líricas con comentarios de Margarita Polini Saldívar, Todo Tosti. Sí. Todas canciones de cámara de Tosti, participe Dubiges Picone como pianista Muy acompañante y un muy buen elenco de cantantes. Yo ahora en este momento no tengo los nombres, pero vayan con entrada libre y gratuita porque son todos de primera categoría. A las 20 horas continúan con una función extraordinaria, en este caso las representaciones de Alice's Adventures in Wonderland a cargo del Ballet Estable del Teatro Colón, con la dirección musical de David Briskin a orillas de la Filarmónica. Y a las 20:30 horas, en el Centro de Experimentación también del Colón, continúan las funciones de A orillas de sí misma de Ciro Sorsoli. Perdón. Sí. Espérate que sin querer toqué el botón que no debía, la gacetilla se cerró en vez de tocar el que tenía que ser. Y bien, no hay problema, nos pasa a todos. El miércoles también viene exactamente, más o menos casi toda la programación es lo mismo que se mencionó el martes, porque también continúan en el Teatro Colón. A las 16 horas las representaciones de Cuentos Líricos, ¿Sabías que el mar tiene corazón?, de Vacaciones de Invierno del Colón para chicos. A las 20 horas otra función extraordinaria de Alice's Adventures in Wonderland. Esto, si consiguen entradas, vayan a verlo porque realmente es para toda la familia, es fantástico. Y a las 20:30 horas las representaciones de A orillas de sí misma de Ciro Sorsoli en el Centro de Experimentación. Para el jueves 23, además de los espectáculos ya mencionados, a las 16 horas, otra propuesta de Vacaciones de Invierno en el Auditorio San Rafael, en la calle Ramallo 2606 de esta capital. Le agradezco mucho al maestro Gabriel Arquila que me invitó, pero lamentablemente yo en ese horario no puedo porque me coincide con el consultorio. Un espectáculo denominado Sonidos a través del tiempo a cargo del Sexteto de Metales y Percusión Ensamble Urbano, integrado por
Javier Lobato y Gabriel Arquila en trompetas, Francisco Barbera en trompa, o sea, en corno francés, Cristian Beltramino en trombón, Marcelo Schinder en tuba y Willy Magdalena a cargo de la batería y percusión. Es un muy buen ensamble, yo tuve la oportunidad de conocerlos personalmente y charlar con ellos una vez co-conduciendo un programa con Boris en Medianoche Digital. Así que vayan porque es muy interesante, porque es un recorrido por los instrumentos musicales, cuándo se inventó cada uno, el repertorio, etcétera, etcétera, etcétera. Continúan las representaciones en el Teatro Colón. A las 16 horas, Vacaciones de invierno, cuentos líricos, ¿sabías que el mar tiene corazón? A las 20 horas, Alice's Adventures in Wonderland, a cargo del Ballet Estable. Y para el viernes 24, lo mismo. Vacaciones de invierno a las 16 horas, cuentos líricos, a las 17 horas en el Centro de Experimentación A Orillas de Sí Misma, y a las 18 horas, pero en el Centro Cultural Palacio Domingo Faustino Sarmiento, en el Auditorio Nacional, la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, dirigida por Ezequiel Silverstein, va a presentar una serie de arreglos sinfónicos a cargo de Pablo Mota de las canciones del dúo Karma, que es un dúo cubano, que se presenta en actuación exclusiva en el Palacio Libertad el viernes 24 y el 31 a las 18 horas junto con la Filiberto bajo la dirección de Ezequiel Silverstein. Bueno, interesante. Bien. Sí. Porque son todos ritmos tropicales y afrocubanos. Bien. A las 20 continúan las representaciones de Alice's Adventures in Wonderland con coreografía de Christopher Wildon a cargo del Ballet Estable, y en el Teatro Tronador de Mar del Plata del martes 22 al viernes 24 a las 15, El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky con coreografía sobre la coreografía original de Marius Petipa y Lev Ivanov, con adaptación escénica de Sabrina Streif a cargo de la Compañía Juvenil de Danza y alumnos del Instituto Superior de Arte del Teatro. Sí, calculo que deben participar los marplatenses también, ya que ahí es la filial que mayor cantidad de inscriptos tiene. Probablemente, eso es lo que informa la Gacetilla de Prensa del Teatro. Yo no me acuerdo si no había también un espectáculo de música que intervenían algunos alumnos de la carrera. A partir de la semana que viene. Perfecto, porque sí. En esta semana, del 22 al 26, hacen el Lago de los Cisnes. Perfecto. Y luego, a partir de la semana que viene, hasta el 2 de agosto, el Carnaval de los Animales. Ahí va, justamente. Esas son las dos cosas que van a hacer. Bueno. Después, el Palacio Libertad tiene un ciclo muy interesante denominado Vacaciones en el Palacio, pero es tanta la cantidad de espectáculos que hay que lo mejor que pueden hacer es entrar a la página web www.palaciolibertad.gov.ar y ahí se enteran de todas las opciones que hay, que son muchísimas. Y por otra parte, el Teatro Argentino de La Plata organiza también vacaciones de invierno que se denominan vacaciones divertidas. Ingresan a la página web porque a partir del martes hay un montón de actividades, entre otras visitas guiadas que se llaman Conocé el Argentino por Dentro. Muy bien. Que esas las hacen en un determinado horario. En otras dan funciones de teatro, espectáculos infantiles, y a partir del sábado 25 a las 16 horas, todo con entrada libre y gratuita, comienzan también, a cargo del Ballet Estable del Teatro Argentino, representaciones de Cascanueces en una versión adaptada para vacaciones de invierno. Muy bien. Bueno, dicho todo esto, vamos entonces a opinar un poquito sobre lo que hemos visto. Ha sido poco, pero muy interesante. Tiempo de comentar. Bien, vos viste ese ballet, es bueno que lo comentes. Muy bien, perfecto. Como ya expliqué en las gacetillas, Alice's Adventure in Wonderland está basada sobre el cuento que todos conocemos de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas, y realmente está no muy bien hecho, está excepcionalmente bien hecho.
¿Por qué? La música de Joby Talbot y Christopher Austin es una mezcla de clásico con comedia musical, pero muy bien adaptada a la coreografía, a la proyección de video, a la escenografía, el vestuario. Realmente los efectos especiales en video, cuando Alicia lo sigue a Lewis Carroll, porque la obra se da en 2 actos, pero son 3 etapas. En la primera etapa acontece en la época victoriana, que fue la época donde más o menos Lewis Carroll publica su novela, ¿no es cierto? Alicia es una chica de una familia inglesa pudiente que a la hora del té lo invitan al escritor y Alicia le pide que escriba una novela para ella. Cuando la dejan sola con Lewis Carroll, ahí él se metamorfosea y le sale un pompón blanco en la cola y ahí se transforma en el conejo blanco. Alicia lo empieza a seguir y ahí empieza todo ese túnel psicodélico, digamos, donde se ve muy bien, está hecho el efecto de Alicia cayendo. Después, cuando Alicia cae, come y se vuelve re chiquitita, bebe y se vuelve grande, es decir, no se olviden que Alicia es una adolescente. Entonces la concepción, no solamente la novela de Lewis Carroll es fantástica, sino que son todos los miedos y las etapas por las cuales atraviesa una adolescente que es una niña borderline fisiológico que está envuelta en un cuerpo que por ahí no le corresponde, ese miedo, ese temor que tienen los adolescentes al crecimiento, o qué hago yo tan chica dentro de este cuerpo tan grande. Uh-huh. Está todo muy, muy bien hecho. Y además es atemporal. ¿Por qué? Porque en el último cuadro, cuando Alicia se despierta del sueño después de haber seguido al sombrerero loco, la cocinera, el cuadro de las cartas, la corte de la reina de corazones, ¿no es cierto? Hasta en eso son los miedos adolescentes. ¿Por qué? Porque el mundo de la reina de corazones es egoísta y es totalmente arbitraria. Entonces lo que sucede en la corte de los reyes de corazones es el mundo arbitrario y el adolescente dice, ¿yo por qué tengo que aceptar esto? Claro. Esa concepción psicológica de la novela de Carroll está perfectamente llevada a cabo mediante una coreografía impecable. Impecable a cargo de Christopher Wheeldon. Y al final, cuando Alicia se despierta del sueño, Jack, que es el amigo que bien puede ser el noviecito de Alicia, ¿no es cierto?, ya es como que se despiertan en una época totalmente moderna porque él está con la radio, con los auriculares, ¿no es cierto?, claro, como con el MP4 escuchando música. Claro. Así que y bien, y el escritor, como diciendo, chicos, se olvidan tal cosa, se olvidan otra, ¿viste? Y ahí termina. Pero está fantásticamente bien hecho. En cuanto a los roles principales, Catherine Stutz tuvo a su cargo el rol protagónico. Van a alternar 3 bailarinas: Catherine Stutz, Rocío Agüero y la tercera no me acuerdo si era Natalia Pelayo o Stephanie Kessel, las 3 para hacer de Alicia, ¿no es cierto? Catherine Stutz, yo dije que era una bailarina que gracias a Dios le dieron la oportunidad de ejercer este rol protagónico en el cual estuvo no estupenda, maravillosa, muy bien secundada por Facundo Lucchi, porque en este ballet, en el primer acto, excepto la protagonista, todos los demás interpretan un personaje. A ver, Facundo Lucchi hace de Jack y después hace de la sota de corazones. Ajá. En el segundo acto. Uh-huh. Después, Juan Pablo Ledo hace de Lewis Carroll y hace del conejo blanco. Claro. Después, Emanuela Abruzzo haciendo de la condesa se pasó, pero la que se robó fue Natalia Pelayo como la reina de corazones. En un determinado momento tiene que hacer con pretendientes, pese a que Federico Fernández era el rey de corazones. No. Tiene que hacer como si fuera el adagio de la Rosa de la Bella Durmiente, pero grotesco. Claro.
cómico y a la vez hacerlo en serio. Claro, Chapó. claro. Eso fue fabuloso. Así que si consiguen entradas, por favor, véanla. Cuenta con la siguiente ficha técnica. La orquestación es de Joby Talbot y Christopher Austin. Dirección musical de David Briskin, extraordinario director de orquesta para una filarmónica completa, con gran orgánico, mucho metal, mucha percusión, mucho teclado, ¿no es cierto? Después, diseño de escenografía y vestuario de Bob Crowley. Genial. En el cuadro de las cartas, los tutús de las bailarinas tienen los 4 palos de las cartas de póker. Claro. Corazón, piqué, carro y trébol. Sí. Así que después la dramaturgia de Nicholas Wright, el diseño de iluminación de Natasha Katz y la proyección de John Driscoll y Gemma Carrington son excelentes, lo mismo que el diseño de sonido de Andrew Bruce. Vayan y realmente me encantó que este es un estreno argentino, que en el Colón se den este tipo de cosas, porque esta producción sumamente no solamente digna del Colón. Hasta ahora, lo mejor en la temporada de ballet en lo que va del año. Muy bien. Y eso sí, se dedicó a la memoria del maestro Calderón y del arquitecto Basaldúa, y yo dije, ¿y cómo? Y Horacio Sanguinetti no, ni figuró, Bueno. pese a haber sido director artístico del teatro. Bueno, nosotros ayer hemos estado en el Auditorio Nacional para el acontecimiento que significaba la unión de los 2 mejores coros argentinos. Me refiero al Coro Polifónico Nacional y al Coro Estable del Teatro Colón. El Teatro Colón aportó además su orquesta estable y el coro de niños, y la verdad el lujo de tener a los 2 pianistas acompañantes de los coros, maestros de la talla de Claudio Santoro y Juan Ignacio Ford, Sí, señor. llevando la parte de piano para la Carmina Burana que se ofreció en el auditorio con la dirección del maestro Guieu. Es un caballito de batalla del repertorio del maestro. Cada versión que va haciendo la profundiza y le sale mucho mejor. 3 solistas de lujo. Hablar de Fabián Veloz, que se ha prodigado ayer en momentos en que son muy difíciles, donde se tiene que ir a notas sumamente agudas y bajar de golpe a la zona más baja, de forma cavernosa en su voz, que lo ha hecho magníficamente bien. Perdón, tiene que cantar en falsete. Por eso. Y del falsete Y nos pasar a vamos, grave, y nos mamita. vamos, por eso te digo, nos vamos de la zona más aguda y bajamos a la profundidad. Tenés un solista en un breve rol, pero que lo canta de taquito, como Ricardo González Dorrego, y una formidable Laura Rizzo, con esa voz cuidada, con esa voz fresca, con ese decir impecable, donde llega a las zonas más agudas en el Dulcísima, que uno dice, pero es fantástico cómo está siempre vigente, siempre bien, siempre dentro del canon del espectáculo. Realmente fue escuchar una versión formidable. La estable tuvo momentos orquestales de una limpieza de sonido y de unos pasajes y unos ajustes como hace rato que yo no veo la estable. Evidentemente, este trabajo con Vieu, la venida de Alejo Pérez, le ha hecho muy bien a la orquesta. Sí, totalmente. Le ha hecho muy bien a la orquesta y ya se empiezan a notar los frutos de esos trabajos. Entonces, chapó para todos ellos. Después se visó, por supuesto, la fortuna final, y para los futboleros cantaron un poquito de Muchachos. Yo no lo hubiera hecho después de haber visado el O Fortuna final, pero bueno, son opiniones. Yo me hubiera sustraído únicamente a lo artístico, a lo eminentemente artístico, no hubiera pasado por ahí, pero bueno, ahí está. Bueno, vamos por favor entonces ahora a dar comienzo con este homenaje al maestro Calderón. Te voy a pedir, querido Pablo, que ya vayas intentando con Chile. ¿Ya está? Ah, bueno. A ver, vamos entonces a Jaime. Jaime, ¿estás por ahí? Donato, hola Marta. Jaime, ¿cómo estás?
Qué gusto nuevamente de verlos y ahora ustedes puedan ver la imagen, ya que la última vez fue un poquito accidentado. Ah, Bueno, por supuesto. sí, sí. Bueno, tengo un poquito, Pablo, tengo un poquito de eco. A ver si se puede superar eso. Bueno, Ahí sí. Jaime, se nos ha ido Pedro Ignacio Calderón. Vos tuviste la oportunidad de verlo mucho en Chile. Una cosa que me quedó en el tintero preguntarte en la previa es si vos estuviste presente en los conciertos de la Filarmónica cuando fue a Chile, la Filarmónica de Buenos Aires con el maestro Calderón. Bueno, primero que todo, el maestro Calderón, a mí personalmente, constituye de aquellos directores que a uno lo marcan. Yo me recuerdo haberlo visto por primera vez acá en el Teatro Municipal de Santiago, con la Filarmónica, en el año 89. Y de ahí, bueno, siempre vino el maestro, desde los años 70, si es que no antes. Es más, la conexión con Chile partía desde mucho antes, porque mirando la biografía era con Víctor Teva. ¿Ah? Entonces, bueno, y de ahí obviamente que la relación con Chile del maestro fue intensa. Y respecto a lo que me preguntas de esa gira con la Filarmónica, a ver, hay dos giras que yo sí tengo recuerdo de la Filarmónica de Buenos Aires acá a Chile, que fue una con Yehudi Menuhin, junto con el coro Lagun, no me acuerdo, el Lagun Oax, que es, bueno, y que era con el Mesías de Händel. Y después vino, que ahí no sé, curiosamente fue una presentación muy extraña porque se hizo en un estadio, en el Estadio San Carlos de Apoquindo, dentro de la gira de José Carreras, cuya partener era nuestra queridísima Anita María González, y dirigida por Quique Richie, un gran amigo mío, como ustedes saben. Y bueno, pero yo no sabía de otra gira de la Filarmónica previa a esas que les comento. La otra orquesta que ha estado presente acá fue la Sinfónica Nacional con Juan Carlos Orsi, una accidentada gira, que bien ustedes lo saben. Lo que le pasó al maestro acá, que casi se nos va en el podio, fue terrible, con una segunda Sibelius, que lo hacía muy bien Sorsi. Bueno, y varias veces la Camerata Bariloche. Eso han sido las orquestas que básicamente argentinas que han estado acá. Pero desconozco eso que que tú me dices que Calderón haya estado antes con la Filarmónica. Pero no te escucho. En los programas de mano, ahora sí. Presentación en 1977, allí. Ya. Después de una presentación en Montevideo. Ok, ya, voy a buscarlo, la revista musical chilena, qué referencia hay de esa presentación. Bueno, en todo caso, el maestro, hay varias cosas. A ver, de partida, la última vez que lo vi en Chile fue en el año 2000. Inexplicablemente, que fue con la Filarmónica, concepto muy lindo, con las variaciones Enigma de Elgar, y el resto, bueno, eso principalmente. Pero después no vino más, estando en plena actividad. Me acuerdo yo haberle comentado después en alguna presentación que lo vi en Buenos Aires, otra en San Juan, todavía me acuerdo, porque al maestro le encantaba viajar al interior. Él me decía que él era de lo más feliz de viajar al interior de la Argentina, porque él tenía muy claro el rol digamos, de difusión, y que él podía aportar mucho. Era muy genuino lo que decía. Bueno, y en una de esas me decía, bueno, no sé qué pasa con Chile después de tanto tiempo, pero bueno, habrán otras personas, otras autoridades, en fin. Pero después que supe que vino por ahí por el 2010, algo así.
que entiendo que estuvo en Concepción, en la Orquesta Sinfónica de Concepción, y ahí estuvo. Pero en Santiago hasta el año 2000. Bueno, a veces las ingratitudes son... ¿Qué se puede hacer con eso? Y en Concepción, teniendo en cuenta que tanto Luis Orelí como Javier Lozoya fueron directores titulares de la orquesta, músicos eminentemente allegados a él, y no es de extrañar que haya ido para ahí en esas épocas. Me da la impresión que fue la época de Luis Orelí. Me parece que por ahí fue, lo cual era muy lógico por lo demás, porque fue su maestro. Así es que sí. En fin, pero bueno, mira, el maestro Calderón a mí me tocó harto porque yo lo vi tan, como les decía, que a uno lo marcan. Me acuerdo muy bien cuando lo vi por primera vez, y eso se transmitió por televisión incluso. Y quedó muy bien la transmisión, que era con el Manfredo de Tchaikovsky, que seguramente ustedes lo tuvieron más de alguna vez dirigido por él. Y me acuerdo en ese programa la fantasía para un gentil hombre de Rodrigo con Narciso Yepes. Entonces, bueno, y de ahí en adelante, bueno, y de ahí pues lo vi varias veces con la Sinfónica, me acuerdo que hizo una octava de Bruckner fantástica, en fin, son tantos los programas, los planetas de Holst, todavía recuerdo de los mejores de mi vida. ¿Ah? Y así. La octava de Bruckner era una de las especialidades de Pedro, al igual que las sinfonías de Mahler, fue el primero que hizo la Sinfonía de los 1000 de Mahler en el Colón en el año 77. Efectivamente. Bueno, aquí nos hizo el Mahler. Un ciclo Mahler en la década del 70, de lo cual yo habré pescado 3 o 4 sinfonías, porque después muchas... Te podrás imaginar que yo al Colón asisto desde el año 77, así que las previas no las he visto. Claro. No las he escuchado, mejor dicho. Escuché, sí, después versiones de la cuarta, de la quinta también. Sí. Mira, yo aquí le vi algo que fue antológico. En el año 90, en mayo del 90, me acuerdo muy bien de la fecha, del mes al menos, que fue La Canción de la Tierra, con una espectacular... especialidades. Yo quedé destrozado. Yo me acuerdo que no podía creer lo que estaba viendo y yo quedé, en fin, muy, muy emocionado, con lágrimas en los ojos, fue impactante. Y ahí fue la contralto, fue una gran contralto chilena que ustedes la han tenido por allá y que trabajó con el maestro Calderón después de eso, que fue quien es Carmen Luisa Letelier. Y sí. Y yo justamente con Carmen Luisa Letelier le veo el Alejandro Nevsky con la Filarmónica en el Colón. Justamente, y me parece que a raíz de esa Canción de la Tierra, el maestro la invitó después al Colón, me parece, que así fue. Sí, vino con el maestro Letelier, el papá. Ah, don Alfonso, gran compositor, por lo demás. Señor. Sí. Bueno, entonces, y así, después me acuerdo de haberle visto a Calderón, al maestro Calderón en realidad, me acuerdo en un mega programa en Buenos Aires, con la tercera de Mahler, y si no fuera poco, en la primera parte era el Totentanz de Liszt, junto con ¿cómo se llama? Elsa Púpulo, puede ser, me parece. No era Elsa Púpulo. Trabajaron muchísimo con Elsa Púpulo. Eran grandes amigos. Sí, y además, como si no fuera poco, la gran polonesa brillante y Andante Pianazzo y gran polonesa brillante de Chopin. O sea, y la tercera de Mahler que dura como casi 2 horas. O sea, era de mega programas el maestro. ¿Ah? Fue una época, curiosamente, fue una época difícil, me acuerdo de Argentina, y que me acuerdo que justamente, claro, todo se estaba, pues, como ocurre lamentablemente en muchas partes, se recurría a lo propio. ¿Ah? Se recurría a lo propio, a los directores locales, porque no había tanta... eso fue en el 2002, me parece, en la época de la Rúa. Siempre en épocas de crisis, siempre se supo valorar a los artistas locales. Pero después, si te he visto, no me acuerdo. Ese es el problema. El asunto es que cuando se revalorizan momentos difíciles, después hay una falta de equilibrio en las programaciones, que no solamente se traigan maestros extranjeros, sino que se les debe reconocer en el Colón a los maestros argentinos por lo menos 3 o 4 programas de los 20 que se hacen por año.
Exacto. Me parece una aberración que en la sala principal no dirijan los maestros argentinos a la orquesta. Así es. Y ustedes vaya que tienen grandes directores residentes en Argentina. ¿Ah? Los conozco a muchos, no todos, pero a muchos los conozco que han venido a Chile porque, bueno, la hermandad musical entre nuestros países ha sido real. Piensan ustedes que tuvimos varios directores argentinos como titulares acá en Santiago y en Concepción. Mencionaron a Javier Loyoya, a Luis Goreli en Concepción. En Santiago tuvimos a Juan Carlos Orsi, director titular de la Filarmónica entre el 69 y el 72, algo así. Michelangelo Beltri, nuestro gran titular que tuvimos de la Filarmónica en los años 90, hasta su fallecimiento. Y así, siempre ha habido una colaboración importante de maestros y solistas argentinos con nuestras orquestas. El maestro Blech, por favor, o sea, el maestro Blech una gloria. Simón. O sea, son muchos. Claro. Fontenla vino varias veces, o sea, son muchos los directores. Bueno, y Carlos Viu, a quien ustedes lo estaban mencionando en la Carmina Burana que hubo ayer, bueno, tuve el privilegio de presenciarle aquí 2 Carminas Buranas, una que hice la crítica publicada en el Mercurio en noviembre pasado, y después en un mega programa, una mega presentación en el Estadio Nacional de Chile, que ahí Carlos vino de nuevo a reponerlo, y para ante casi 50.000 personas. Entonces, bueno, es real, y ojalá que se siga dando esta vinculación con maestros y solistas argentinos que realmente son de gran valía. Y el maestro Calderón, Jaime. ¿para qué decir? Jaime, tenemos algo pendiente para la semana próxima que ya quedamos de acuerdo, sí, de el espectacular Andrea Genier que viste en el Municipal y quién va a ser ahora quien tome los destinos de la Sinfónica Nacional Chilena en reemplazo del malogrado Rodolfo Salimbeni. Creo que es muy lindo para aprendernos la semana próxima. ¿Qué te parece? Sí, encantado. Sí, bueno, lo teníamos previsto para hablarlo ahora, pero dadas las circunstancias, esta semana tan triste para ustedes, 3 partidas de 3 exdirectores del Colón, figuras en sí mismas muy emblemáticas, partiendo por Calderón, después Emilio Basaldú, a quien me tocó conocerlo, el arquitecto, y el doctor Sanguinetti, que no lo conocí personalmente, pero absolutamente consciente de quién fue, digamos. Así que fue una semana muy difícil. Pero por otro lado también llena de esperanza por mañana. Porque si no fuera por mañana, no estaríamos en el programa hablando en este momento, porque habían rumores por ahí, escuché que podía no hacerse el programa, si es que yo hubiera tocado hoy, pero por suerte no. Pero felizmente todo se dio. Entonces, bueno, estamos acá, quería hacer este saludo rápido a raíz de la muerte del maestro Calderón y comprometido para el próximo sábado entonces. Vale, Jaime, fenómeno. Un abrazo enorme. Un abrazo. Adiós. Gracias, Jaime. Saludos. Nos vemos. Bueno, gente, ¿qué decir del maestro Calderón? Nacido 31 de diciembre de 1933, a la edad de 15 años da su primer concierto público en su Paraná natal. A los 20 llega a Buenos Aires para hacerse cargo de un concierto de la desaparecida Orquesta Sinfónica de Radio Nacional. En el año 1956 se presenta a concurso de maestros internos, gana uno de los 3 puestos junto a Mario Peruso y a Bruno D'Astoli. Entran los 3 en esa camada de 1956. En el año 1958 el maestro Juan José Castro lo convoca a la sede en ese momento de la Orquesta Sinfónica Nacional, que era el auditorio de Radio El Mundo, y le dice: veo que usted ya está preparado, le voy a confiar un concierto para el mes de noviembre. Era justo el día del cumpleaños del padre del maestro Calderón. De ahí en más, titular de la Sinfónica de la ciudad de Tucumán durante 1 año y medio, gana la beca del Fondo Nacional de las Artes y viaja hacia Europa, fundamentalmente a Roma, Santa Cecilia, donde cursa con el maestro Fernando Previtali, figura concurrente permanente del Teatro Colón.
Vuelve en 1962 y se presenta al concurso Dimitri Mitrópolos de la Filarmónica de Nueva York en representación del Teatro Colón. Gana uno de los 3 primeros puestos de ese concurso con un jurado integrado por Leonard Bernstein, Aaron Copland, Antonio de Almeida, Eleazar de Carvalho y Juan José Castro. Y creo que lo dije, el propio Leonard Bernstein como titular de la Filarmónica de Nueva York. Los 3 primeros puestos, Claudio Abbado, Zoltán Kocsis, Pedro Ignacio Calderón. De allí el maestro me revela, en una charla que hemos tenido, de los varios reportajes que tuvimos la suerte de poder efectuarlo, ese fue el primero junto a Eduardo Casulo en Operaire, que dirigió con Abbado una de las bandas internas de la Sinfonía Resurrección de Mahler, con Leonard Bernstein al frente de la Filarmónica de Nueva York, y de ahí surgió su apasionamiento por la música de Mahler. Lo que no me dijo el maestro, que yo estuve viendo las circunstancias, fue una Sinfonía Resurrección hecha en 1963 para homenajear a John Fitzgerald Kennedy, recientemente asesinado, que fue una decisión de Bernstein de hacerlo con Resurrección de Mahler, no con honras fúnebres. Vuelve al país, llega al Colón, le toca en suerte dirigir Madama Butterfly con el debut absoluto de Renata Scotto en el protagónico y el recién llegado de Estados Unidos. 1966, el maestro Ferruccio Calusio, titular de la Filarmónica, director artístico del Teatro Colón en la gestión del arquitecto Montero, le confía la titularidad de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. De ahí, 15 temporadas consecutivas hasta 1980, una impasse en el 81-82, 81 el titular es Wisloki, en el 82 es Russo, pero ya en el 82 era consejero artístico de Russo dentro de la Filarmónica, y en el 83 viene al Colón nuevamente como titular de la orquesta, donde se hacen los concursos, donde se habilitaron a incluso instrumentistas que no podían participar por razones políticas. Estábamos en las postrimerías de la dictadura. Tal cual. Significó el ascenso de Aide Seiber como concertino de la orquesta, la llegada de Fernando Asaj como segundo concertino y el ascenso a tercer concertino de Pablo Sarabí. Y en lo que hace a la Orquesta Estable del Colón, la rehabilitación de Cimsia Bayur, que había estado perseguido por la dictadura. Exacto, y el ascenso de Elías Cayat como segundo concertino titular de la Orquesta Estable del Colón. Tiempos hermosos. Tiempos inmemorables, y date cuenta, fíjate qué importante lo que dijiste antes. A ver, Calderón al frente de la Filarmónica, Peruso dirigiendo ópera, Dástoli director de musical de las producciones de ballet, y Antonio Russo, que era director del coro de la Wagneriana, fueron los 4 directores argentinos más grandes que hicieron grande el Colón que nosotros conocimos. Por supuesto. Vamos a empezar esta recordación con algo que me aportó Marta, el tercer movimiento del primer concierto para violín y orquesta de Prokofiev, un Pedro Ignacio Calderón recién arribado a la titularidad de la Sinfónica Nacional, pero lo trae como solista a su amigo Fernando Asaj. Sí, este es de 1994. El querido maestro Asaj, que además muchas veces participó como solista en el ciclo de la Sinfónica Nacional. Escuchemos este testimonio histórico.
Radio Hermes y Casa Museo Roberto Duarte, declaradas de interés cultural por la legislatura del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Hermes te ofrece capacitación en cuidado y cualidades de la voz. Cursos de radiolocución, producción de contenidos, pre y postproducción, ingresos a ICER y COSAR. Llámanos al 4-305-3303 o al 15-5647-2346. Nuestro mail, radiohermesweb@gmail.com. Radio Hermes está donde vos estás. Podés sumarte a nuestra programación desde nuestros estudios centrales o hacerlo desde tu casa, estudio o empresa. Programas en vivo, grabados y podcasts a través de nuestra plataforma digital, redes, canal de YouTube y twitch.tv. Contactanos al 11 56 47 2346 o al mail radiohermesweb@gmail.com. Hacé radio en www.radiohermes.com, tu lugar de expresión y comunicación. Convierte tu espacio en una experiencia digital. Transforma tu negocio en un recorrido virtual y permítele a personas de todo el mundo recorrer tus instalaciones desde su celular. Museos, hoteles, inmobiliarias y más.
Lux. Abre tus puertas. La primera impresión es lo que cuenta. Por eso, el ingenio creativo de Novocart está al servicio de su producto. Novocart, fábrica de envases de cartón, regalos empresariales, troquelados y embalajes. Mateu 1223, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Visítanos en www.novocart.com.ar. El agua pura de nuestro país se llama Ives Fischetti. Ofrecemos variedad de productos de excelente calidad a instituciones, empresas, oficinas y hogares para que puedas tomar agua pura todo el año. Elaboramos y distribuimos botellones y botellas de agua, soda de sifones y aguas saborizadas. Fischetti y Compañía, una empresa que elabora bajo normas Ives. Atendemos en Cava y Gran Buenos Aires. Solicita nuestro servicio al 4601-1764 o 5526. Seurat elabora bastidores y telas en distintos granos y texturas para artistas. Formatos tradicionales, medidas especiales, redondos y bastidor caja. Seurat también le ofrece su exclusiva línea de atriles y caballetes y la colocación de sus obras en bastidores. Lo más novedoso es que Seurat es el único que implementa el magouflin, el papel integrado a la tela. Seurat, el valor de la experiencia. Radio Hermes y Casa Museo Roberto Duarte, declaradas de interés cultural por la legislatura del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, y avanzamos en el tiempo en este homenaje al maestro Pedro Ignacio Calderón. En su segunda gestión en 1983 ocurre un hito de trascendencia, y es que se realiza el 11 de junio del 83 el concierto monográfico de Astor Piazzolla, en donde participa después la Filarmónica, bajo la dirección del maestro Calderón, para interpretar el concierto de Nácar junto a Piazzolla y su conjunto 9, donde varios integrantes de la Filarmónica estaban en el conjunto 9. Y además de ello, el concierto para bandoneón y orquesta, y finalmente Adiós Nonino. Y esa fecha fue más o menos increíble, porque el 8 de junio del 83 es la primera vez que yo me acerco al maestro Pedro Ignacio Calderón. Eran unos días antes en el Auditorio Belgrano, le había tocado hacer un concierto que hoy diríamos fue increíble, en el sentido de que habían hecho la obertura tritemática de Silardo Silardi, el segundo de Rachmaninoff con Elsa Púpulo,
Y después, Metamorfosis de Richard Strauss y La danza de los 7 velos de Salomé. ¿Por qué? Porque iba a hacerse Salomé ese año y ya la estaba poniendo en práctica para después abordar con la Orquesta Estable del Teatro Colón Salomé. Y todavía me atreví a preguntarle, bueno, maestro, de su semana ya están ensayando. Y dice, no, claro, eran esos ensayos que en 2 ensayos ya metían todo lo de Piazzolla, ya se ajustaban las cosas y estaban. A la semana siguiente venía el maestro de vuelta a Belgrano, eran las épocas de la Sinfónica, daba dos conciertos a los maestros invitados, y a Calderón le tocaba la obertura para una comedia infantil de José María Castro, junto con el concierto de Schumann con la recordada maestra Isabel von Basenheim, que era más pedagoga que solista. Y cerrar con una electrizante octava de Dvorak. Está todo dicho. ¿Qué pasa? Que en el Colón se produce esto y entre Astor Piazzolla, Pedro Ignacio Calderón y la Filarmónica cierran ese concierto con la mejor versión de Adiós Nonino de la historia. Vamos a escucharla.
¿Y cómo no va a rugir el Colón? ¿Y cómo no va a rugir el Colón después de esto? Yo creo que esto fue una cosa, una apoteosis sublime de esas cosas destinadas a unos pocos, y uno de esos pocos fue Pedro Ignacio Calderón. Hubo una tercera gestión del maestro a partir del año 1989, épocas en que había que tener mucha imaginación para programar. Dentro de esas programaciones disfrutamos de la presencia en plena crisis económica de don Rafael Frubeck de Burgos en el Colón dirigiendo la Filarmónica, una sinfonía fantástica de Verdiós. Sí. O también maestros como don Luis Herrera de la Fuente con el Colón aún cerrado en el Auditorio Belgrano con una cuarta de Tchaikovsky memorable. Yo creo que los aciertos, además, Calderón tuvo una virtud que probablemente cuando él veía que eran repertorios que no eran afines a él, siempre traía los mejores maestros, si no, no hubieran podido estar al frente de la Filarmónica Gabor Odbos, Leopold Hager, Franz Poldecker, en fin, Serge Baudot, por eso, maestros que... Stuart Bedford, exacto. John Kerry, te puedo mencionar 80 millones de buenos directores. Bueno, además fue director general del Colón en 1975, reemplazando a la gestión de Enrique Sivieri. Momentos muy duros, se extendió al 76 con el advenimiento de la dictadura hasta que la municipalidad entonces designó director general al Comodoro Gallagher. Así es. Y te cuento algo más, Donato, que en la época en que todos estos maestros extranjeros venían, se invitaba a los directores extranjeros que venían a dirigir ópera en el Colón a tocar o a formar parte del ciclo tocando un concierto con la Filarmónica. Bueno, por eso... Una sana costumbre que lamentablemente después se perdió y que en el 2025 vimos un atisbo cuando lo invitaron a dirigir a Mauricio Benini. Sí, pero vamos a esto. Era siempre uno o dos conciertos, por eso te digo, si no, ni Bedford, ni Gabor Odbos y ni Decker, que son los, y Hager, lógico, no hubieran dirigido. Es tal cual. No hubieran dirigido. Año 91, dentro de la gestión Renan, se le da otro cauce y va en el año 92 como director titular de la Orquesta Estable del Teatro Colón, que se mantuvo hasta el año 93. Así va con la Orquesta del Teatro Colón al Teatro de la Maestranza de Sevilla, formando parte de las delegaciones por el 5º centenario del descubrimiento de América. Le estaba diciendo a ustedes que en el 75 ocupó la dirección general, fue el artífice de la avenida de Gena Dimitrova a la Argentina, y también en el año 87-88 fue director artístico con el Colón, que estaba cerrado por las reformas, y ahí tuvimos el placer de que las orquestas del interior vinieran a la Argentina, a Buenos Aires, al Colón, a tocar. Y también un ciclo de ópera en forma de concierto, y que tanto decimos, pero ¿qué pasa? Había una justificación, el escenario estaba cerrado y se tenía que hacer el concierto. Tenían que hacer los conciertos. Así descubrimos el Nabucco de Laios Miller, Adelaida Negri, tuvimos también... Rienzi, no, pero Rienzi fue por Wagneriana, no te olvides. No fue por Colón. Pero sí el Fidelio del maestro Decker en forma de concierto, y muchas otras cosas más. En el año 94, con el cargo de director titular vacante, Pacho Donner, que lo conocía de la gestión en la ciudad de Buenos Aires, le ofrece la titularidad de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y fue verdaderamente un despegue para la orquesta y un despegue para Calderón. Fue la mejor etapa de Calderón. Sin ningún lugar a dudas, yo disfruté del mejor Pedro Ignacio Calderón en Belgrano con la Sinfónica Nacional. No puedo decir otra cosa. Bien, por una cuestión de tiempo vamos a cerrar la semblanza. Están llegando ya nuestros invitados para la última parte. 80 años del Teatro Colón, 25 de mayo de 1988, el maestro al frente de la Filarmónica junto al Coro Estable
a Mónica Filibert y a Graciela Alperín para la Sinfonía número 2, Resurrección, sinfonía que el día anterior la escuchamos con Marta, que fue el estreno absoluto, y que significó un mar de emoción y de lágrimas para muchos de nosotros, porque era la primera vez que gracias a Calderón se podía escuchar semejante obra que se frecuentaba muy poco, no tanto como se hace ahora, se frecuentaba muy poco y era la gran ocasión. Vamos al final de Resurrección de Mahler con el maestro Calderón. Ahora sí. ¡Oh!
Visitas en el estudio. Bueno, ya están nuestros invitados aquí en el estudio, pero no quería dejar de cerrar este espacio, este homenaje que le hemos hecho al maestro Calderón, sin dejar de decir gracias por tanto. En el tintero por ahí me estaba acordando, quedaron 2 o 3 cosas por señalar. Algunas óperas en las que él se sentía cómodo, como Benvenuto Cellini de Berlioz, o como fue también aquel inolvidable Castillo de Barbazul con Marcelo Lombardero y Alejandra Balbino de protagonistas, que después lo reedita en versión de concierto de la Sinfónica Nacional, y el juntar sinfónica y filarmónica en el Colón y en Belgrano haciendo Gurre líder de Arnold Schoenberg. Esas cosas son cosas que siempre quedan en el recuerdo de muchos, y por eso uno tiene que decirle siempre gracias por tanto, maestro. Realmente una vida bien vivida, una vida entregada al servicio de la música, una vida en la cual no dejó talento argentino sin apoyar que se presente con las orquestas que él dirigía. Y eso habla a las claras de quién fue Pedro Ignacio Calderón. Gracias por tanto, maestro. Bueno, nos acompaña la gente de Ópera Locos. Yo debo confesar que me quedé sorprendido gratísimamente, porque además de que el espectáculo transcurre en un abrir y cerrar de ojos, pasan tantas cosas lindas y tantas cosas divertidas. Uno se va con una sonrisa. Así que bueno, los tenemos. Está Duilio Esmerita, está Laura Pirrucho, recordame tú. Lucas Alba. Lucas, y vos. Julián Molinero. Julián, venite un poquito más acá porque no salís en cámara. Si no, no salimos. Y arrimate a la mesa. Arrimate a la mesa, sí. Ahí está. Ahí lo tenemos. Bueno, ahora sí. Y tenemos a Constanza Díaz. Que después la vamos a hacer entrar un ahora después la vamos saludar. a hacer pasar. Bien, chicos, ¿cómo surge esta propuesta? ¿Cómo viene esta cosa sorpresiva así que un hombre de los quilates de Juan José Campanella convoca para hacer un formato español que realmente da que hablar? Uno no pasa desapercibido. Totalmente. Bueno, es una obra muy particular. A nosotros, creo que a todos más o menos nos llegó la propuesta de una manera similar. Es una obra que mezcla mucho ópera con clown, con música pop. Y bueno, todos muy contentos de formar parte. Duilio, ¿cómo te llegó esto? Bueno, ¿Cómo te tomó de sorpresa? A él sí. Sí, a mí me tomó de sorpresa porque faltando 15 días más o menos para el estreno, me convocan para conocerme y bueno, me escucharon, me vieron e ingresé a
al casting y conocí a estos queridos y admirados amigos que me ayudaron un montón para en poco tiempo poder estar a la altura y jugar con esta obra hermosa. La verdad que sí, que es hermosa. La verdad que sí. Esos contrapuntos, esas historias particulares, esas tramas que se llevan a cabo realmente son sorprendentes. Lucas, te toca cantar pop y te toca cantar ópera. Sí, fue un reto bastante grande para mí porque, bueno, yo siempre canté de contratenor y tuve que cantar en octavas muy graves, ahí como barítono, como tenor, después hacer grititos así medio rockeros, entonces como que, además después cantar cosas de soprano, cosas muy fuera de lo que estaba habituado y fue como un reto constante, pero bueno, se pudo llegar con la práctica y con todo el ensayo que tuvimos. Julián, ¿cómo es hacer Acércate más a la mesa. ¿Cómo es hacer ópera sin hacer ópera? Es muy divertido porque es un juego, es tomar lo lindo de la ópera en cuanto a lo musical y permitir llevarlo al cuerpo desde otro lugar quizás, ¿no? Que creo que está involucrado por este juego desde lo actoral que propone la obra, ¿no? Porque como decía Laura, el clown está muy presente y creo que es a través de ese código que transitar la ópera desde ese lugar lo hace que tenga un condimento especial. Por supuesto. Laura, vos que venís también con mucho entrenamiento de espectáculos así del tipo de eventos, de haber hecho tanto tiempo a bordo de cruceros, como lo has dicho en este programa alguna vez cuando hemos estado en Mar del Plata conversando al aire. Sí. ¿Encontraste una beta mayor a lo que venías haciendo? A mí personalmente este tipo de espectáculos me encanta porque ponen en juego muchas capacidades juntas. Es muy diferente a un evento, es muy diferente a un concierto, es algo más integral. Y sí, es una beta diferente y a mí personalmente me fascina. Por supuesto. Le abro una pregunta para los cuatro. El juego actoral que se lleva ese tener que decir sin decir porque hablan a través de murmullos, pi, 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 pi. Vayan y véanlo, ya les estoy tirando una punta, pero ¿cómo es para ustedes poderse comunicar así y actuar así? Y al principio fue difícil antes de que llegaran los maestros de España porque básicamente estábamos como haciendo los movimientos. Después cuando llegó Joe a hacernos la dirección escénica, ahí nos fue diciendo, bueno, el personaje está pasando por esto, le está pensando esto. A mí personalmente eso me cerró un montón de cosas a nivel actoral y ahí se pudo jugar un poco más. Claro. ¿Laura? Es que en realidad, claro, nosotros es como que hablamos en un idioma medio inventado, pero estamos diciendo cosas. Y la gente lo entiende. Esa claro, es la cuestión. Porque se entiende. Sin palabras y con un idioma así como medio, algunos dicen minion, que somos como los minions, pero logra entenderse todo porque está en la expresividad, está en la manera de decir. Claro. Y eso hace que esto, que no es un lenguaje, llegue. Por supuesto. Duilio, vos que llegaste 15 días antes y te enteraste que tenías que hacer esto, así. ¿Y cómo fue resolverlo? Fue un gran desafío, un hermoso desafío. Y bueno, yo haberlo conocido a Joe, que es el director que vino de España, realmente ayudó muchísimo, como decía Lucas. Y lo que me parece importante es que nosotros hay un libreto. Lo que pasa es que es un libreto que no se puede decir. Pero claro, hay un libreto. Hay una línea argumental. Exactamente. El personaje necesita comunicar tal cosa y debe decir tal y tal cosa, pero no puede hablar. Entonces, bueno, es realmente un gran desafío actoral y bueno, tan divertido. Por supuesto. Aclaremos que este es un formato español. Es un espectáculo español que se trajo a la Argentina, que ha recorrido el mundo. Yo estuve viendo que ha estado en México, que ha estado más allá de Madrid, Francia, ha estado en Londres. En Francia. Uh-huh. Es importante. Brasil ha hecho una temporada también muy interesante y que está ahora aquí
en el Teatro Politeama. Si no me equivoco, entre el equipo que vino de España puede ser que haya estado Manuel Cobes, que es el maestro que viene a hacer ballet al Teatro Colón. Exactamente, el mismo. Sí, dirigía musicalmente. Exacto. O sea, fíjense ustedes, queridos amigos, el nivel de realización que estamos hablando, que no es solamente cantantes que han llegado a escenarios de importancia, sino que también el equipo que se trajo son gente con trayectoria internacional importantísima. Exacto. ¿Qué momento disfrutas más de la obra? Qué buena pregunta. Me gusta mucho, hoy en día me gusta mucho Granada. Me gusta la parte de bailar, de hacer toda la coreografía, me parece súper divertida. A veces va variando, pero hoy en día me encanta eso. Laura. Bueno, yo disfruto mucho cuando bajo al público y tomo de sorpresa a uno que otro espectador. Ese juego con la gente, primero la sorpresa en la cara de ver que estoy bajando y que les hago hacer unas cosas rarísimas, es algo que disfruto mucho. Bueno, a mí en este momento, porque como bien dice Lucas va cambiando, pero en este momento el final es de mucho compromiso vocal, pero nada, me encanta, es como el cierre de toda una situación que vivimos con María, el personaje que hace Constanza. Ahora va a venir un ratito. Y ahora va a venir un ratito, Constanza está ahí detrás de la piscina haciendo de las suyas. Julián. Bohem. Me encanta esa parte cuando hacemos Bohem. Me parece que es muy divertido porque estamos los cuatro jugando mucho, los que estamos involucrados en la escena, y me parece que es donde más disfruto. Aparte, yo creo que de todas las situaciones las que le toca a Duilio, del tenor que tiene que afrontar el área más célebre que todos conocen, vamos a decirlo, total, ya se conoce, que es Nessun Dorma, y llegar al punto que tiene que llegar, llego, no llego, y encima hay otra cosa que va en paralelo, que es una relación. Creo que debe ser uno de los momentos que tenés que sacar todo lo mejor, ¿no? Es que me exige lo mejor y es al final, después de haber cantado un montón de otras cosas que también son complejas. Claro. Pero bueno, ahí está, bueno, nada, el trabajo, el oficio, pero el alma también, ¿no? Ahí está, es como poner el corazón. ¿Cómo sienten la vibra de la gente, la reacción de la gente? Una belleza. Maravilloso siempre. La verdad que tenemos el privilegio de también, al transmitir todo esto, lograr siempre una respuesta tan hermosa de la gente. La gente se va cantando, se va bailando, se acercan con palabras tan cálidas a todos. Es maravilloso siempre. Aparte, muchas veces se da, y yo lo he vivido el día que estuve, que por ahí aparecen colegas que los van a ver y las devoluciones de los propios colegas que los van a ver, ¿no? Sí. Es que es realmente un espectáculo, una obra sensacional. Yo diría que aparte, lo recalqué mucho cuando comenté acá al aire lo que me había parecido, que la ópera es el hilo conductor. Es decir, hay fragmentos de ópera que a lo mejor no necesariamente tienen que ver con la misma situación que se está viviendo, y sin embargo la gente se engancha porque le gusta la ópera y termina aceptando el espectáculo tal cual es. Sí, y una cosa que me parece interesante y siempre lo charlamos es esto de que la gente va entrando en el mundo, ¿no? Y en ese ratito que es como muy fugaz, usted hoy dijo, ¿no? Como que empieza y termina rápido, la gente como que empieza sin conocer lo que está pasando y termina muy entusiasmada con lo que está pasando. Entonces, claro, que el hecho artístico genere esa transformación en el público, creo que ya habla bien del hecho en sí. Julián, vos que tenés que enfrentar a un barítono que además es profesor de canto y se enfrenta al público y le invita a cantar. ¿Y cómo ves la reacción de la gente que se prende con tu personaje y te acompaña? Es maravilloso. Es maravilloso. En los ensayos lo padecí. Porque, claro, no había público en los ensayos. Y venían, no, confía porque siempre en Ópera Locos en los ensayos es así, pero después vas a ver que el público reacciona y comparte y se prende y juega y canta. Y siempre pasó que, como le pasa a Laura, ¿no? Que uno baja y dice, bueno,
a ver qué pasa hoy, ¿no? Es, Exacto. es como muy efímero porque ninguna función es igual, pero en este caso está este factor azaroso, ¿no? De que si bien nosotros, aunque parezca a veces improvisado y todo, está bastante estructurado el show, ese momento de bajar al público es una sorpresa. Claro. Y es hermoso. Y sí. Claro. Ahora, tengamos en cuenta una cosa, pues vamos a enfocarnos en Argentina más específicamente, que están las reglas establecidas del espectáculo, que no siempre sale igual y que de repente hay una invitación, como se hacía en la comedia o en el teatro revista, al morcilleo, agregar alguna cosa más, o que sale de repente una cosa dicha de otra manera. ¿Lo están viviendo? ¿Les está pasando? ¿Cómo es el tema? Bien. ¿Alguna cosa dicha de otra manera? Sí. Agregado, no. O sea, somos súper respetuosos de la obra, pero Sí. a veces como que uno le encuentra otra beta, otra manera de decir. Otra la manera frase. de decir, pero Sí. está todo muy estructurado Pautado, y está además pautado. está muy probado que funciona. Entonces, sí estamos, definitivamente ya hicimos muchísimas funciones, muy sueltos, entonces en eso de estar suelto como personajes, Claro, como, claro. ¿Y hasta cuándo continúan las representaciones? Mira, las cosas va a seguir. Va Toda para la largo, yo primera te diría. quincena de agosto vamos a estar en el buenísimo. teatro. La segunda quincena de agosto nos vamos de gira a Brasil. Muy bien. Muy bien. Tenemos 9 funciones en varias ciudades de Brasil. Y bueno, hay muchas expectativas y muchas ganas de que esto continúe. El público, gracias a Dios, nos está acompañando y... Me viene bien el pie que me das para preguntarles, como el formato ya se presentó en Brasil, ¿cuál es la expectativa de ustedes? Que forman parte de una compañía argentina que va a hacer la misma obra en Brasil cuando ya brasileños la han hecho. La verdad que, nada, la expectativa es confiar en cómo funciona la obra y que definitivamente, bueno, el productor de Brasil vino a ver la obra, vino toda una avanzada de técnica a conocer, etcétera, etcétera, y entonces es como que la cosa va muy armadita y la verdad que confiamos mucho en la obra, en el producto artístico y confiamos en la dinámica, cómo funcionamos nosotros. Por supuesto. ¿Y cómo es esa decisión frente al ofrecimiento del papel que uno está admitido de decir, bueno, me tengo que jugar a hacer un impasse en la carrera, que a vos te pasa, a Laura que también está metida en los temas Azuela, ustedes calculo que también, ustedes se están presentando, gracias a Dios, pero decir, bueno, tengo por un momento que poner en el freezer la ópera en serio, el espectáculo lírico en serio y me voy a hacer esto. ¿Cómo lo viven? Mira, para mí es una hermosísima oportunidad. Yo creo que sí. Y además, yo siento que es hasta una manera de hacer un aporte a cierta masivización, no sé si está bien dicho, de la ópera. Porque... Masificación. Porque hay mucha gente que viene y conoce, pero hay mucha gente que conoce de ópera, pero hay muchísima gente que se acerca a ver una obra musical que tiene fragmentos de ópera. Claro. Y eso es... Nadie puede amar aquello que desconoce. Claro. Y nosotros es una gran tarea, creo yo, que podemos hacer acercando música bella, ópera, a gente que desconoce la ópera. Entonces, me parece que es una gran tarea que podemos hacer. Chicos. Totalmente, coincido con Duilio, totalmente, es así. A mí personalmente me hace feliz este espectáculo, más allá que lo que vos dijiste de por ahí, no es el espectáculo serio entre comillas, para nosotros es súper serio, porque lo hacemos. No, por supuesto. Pero es... para mí es un sueño este espectáculo. Este espectáculo tiene todo lo que puede llegar a tener un espectáculo. Tiene ópera, tiene pop, tiene danza, tiene teatro, tiene todo. Además, convengamos una cosa, Laurita. Para vos, que
de un medio que siempre lo recalcamos cada verano que voy a Mar del Plata, que es difícil, que hay que remarla, que hay que hacer prácticamente una autogestión porque los funcionarios de allá directamente, y esto lo dice Donato Fabián de Sina, si yo pudiera los cuelgo de La Habana, perdónenme, pero son tan bestias para hacer las cosas que no puedo decir otra cosa. Y para vos es mostrarte acá en Buenos Aires y haciendo todo ópera. Y es un sueño para mí esto. Me imagino. La verdad que, y compartir con estos compañeros que son talentosísimos, son unos profesionales tremendos, es un sueño, es en un teatro hermoso, porque la verdad que el Politeama es un teatro hermoso. Está hecho con todas las cosas. Es un teatro súper completo, la gente que trabaja allí, bueno, es todo, es un paquete perfecto. Y bueno, creo que todo esto la gente lo tiene que venir y experimentar, porque podemos decir muchas cosas, pero si no vienen y lo ven, no se termina de entender toda esta magia que Por se supuesto. vive cuando vienen. Por supuesto. Vamos a pedirle a Guadalupe, si aunque sea la puede ser ingresar un cachito parada en el estudio de Constanza. No quiero que deje de decir algo también al aire. Avante. Adelante, Constanza, sentate. Tal vez para ustedes la más conocida de las cantantes que intervienen, Constanza Diafalú, en tantas temporadas del Argentino, de La Plata y del Colón. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás viviendo esto? Bueno, muy bien, feliz y con mucha energía. Siempre salimos con mucha energía y bueno, y con ganas de seguir haciéndolo. Así que Por supuesto. muy contenta. Por supuesto. ¿Cuál parte del espectáculo disfrutas más? Ya tus compañeros dijeron lo de ellos. Ah, mira, bueno, a mí me gusta mucho, disfrutaba más otras escenas, pero últimamente la que más me divierte es el comienzo, porque hago todo mal, entonces me encanta poder hacer todo mal. Y que nadie te diga Perdón, nada. pero es lo más difícil. Sí. Hacer Tuvimos las que cosas mal, pero hacerlas en serio. Sí, porque esa escena tuvimos Es que mucho más ensayarla difícil. muchísimo para que ellos, que eran los que tenían que ir bien, no se distrajeran con las Claro. cosas que yo hacía mal a propósito. Y bueno, entonces fue ensayada muchísimas veces. Yo te quiero trazar un paralelismo dentro de tu carrera. ¿Lo vivís tal cual como cuando hiciste la escala de Z de Rossini? ¿Eso te sirvió para aplicarlo acá? Porque había mucha comedia ahí, ¿eh? Sí, era mucha comedia, sí. Pero era distinto porque también el espacio era distinto. Claro. Y vocalmente, si bien acá canto cosas difíciles, áreas difíciles, vocalmente la escala de Z era un desafío porque era Rossini. Así que había que estar con el aire, frases. Justita. Sí. Sí. Así que bueno. Dúo de la mente ustedes, ¿cómo funciona? Bueno, Bárbaro. muy bien, porque tenemos por suerte en el Yo oído. lo escuché, está fantástico, pero bueno, díganlo ustedes que lo viven. No, muy bien, nos lo disfrutamos muchísimo. Y cada vez que salimos a hacerlo es como una experiencia nueva. Porque esto es lo que hablábamos hoy, que no cambiamos lo que hacemos, pero siempre le encontramos alguna Claro, cosita siempre más. alguna- Entonces algo- siempre está fresco, siempre hay algo se más vive para- de nuevo. Sí. Días y horario de funciones. Bueno, ahora Viernes, Sí. viernes 19:30, sábados 19 horas y domingo 17 horas a partir de la semana que viene. Esos son los Claro. horarios. Perfecto. Teatro Politeama, vayan, no dejen de ir, van a pasarla bárbaro, van a escuchar el género que a ustedes les gusta con estos extraordinarios profesionales, ¿no? Y la van a pasar fenómeno. Chicos, millón de gracias por venir al estudio después de una función, porque acaban de hacer en el horario actual, acaban de terminar la función y se hicieron la patria de venirse hasta acá, que eso lo valoro muchísimo. Bueno, Encantado. muchísimas Gracias por la gracias. invitación. Gracias a ustedes. Bueno, señores, se nos fue el tiempo como el agua entre los dedos. Crucemos los dedos para mañana. Gracias, Pablo, por la operación. Gracias, Marta. Gracias a vos. Y nos estamos reencontrando, Dios mediante, el próximo sábado.
Los esperamos muy cordialmente el próximo sábado, de 17 a 19, siempre por Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación.